Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 16 versículos de este capítulo. De a poquito y lentamente nos vamos acercando al final del libro de Hechos. Y bueno, a lo largo de todo este libro nosotros hemos visto a hombres y mujeres fieles al Señor, sirviendo al Señor, con un objetivo que es el mismo que Dios tiene: alcanzar a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación. Bueno, y en estos capítulos estamos viendo la figura del apóstol Pablo y una parte ya del final de su recorrido. Nosotros vamos a ver hoy un aspecto de la vida de Pablo que, como siempre decimos, va a ser ejemplar para nosotros. Pablo es un modelo de siervo de Dios, sin dudas. Nosotros tenemos mucho que aprender de él, pero es porque lo que el Señor hizo en él, ¿no es cierto? El título del sermón de hoy no dice demasiado. Yo les había mandado ayer un cartelito que decía "En el camino a Jerusalén". Pero la verdad es que en la Biblia, y especialmente aquí, hablando de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, el camino de Pablo hacia Jerusalén es un camino difícil. Y hay un paralelismo marcado con el camino del Señor hacia Jerusalén. Néstor nos leía el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el mismo autor que este libro de Hechos, y ahí el Señor decía: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y yo sé lo que va a pasar en Jerusalén. En Jerusalén me van a aprisionar, me van a torturar y me van a matar. Pero es necesario que yo vaya. Y el verso 51 es precioso, a mí me gusta mucho ese verso. El Señor dice: Jesús afirmó su rostro, decidido. Él va hacia la muerte con decisión. Bueno, el Pablo que nosotros vemos hoy aquí es un Pablo que es un fiel seguidor de Cristo, un fiel imitador de Cristo, hasta en eso. Él va a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén no lo espera nada agradable a los ojos del mundo. Sí le espera lo más agradable que nosotros podamos hacer, que es cumplir con la voluntad del Señor. Eso es precioso. Eso tiñe, eso filtra todo. No importa lo que yo esté haciendo, no importa las consecuencias de lo que vaya a hacer, si eso agrada a Dios, no hay mayor bendición que esa. Y entonces lo que nosotros vamos a ver acá es en Pablo a un hombre de convicción y firmeza. Nosotros vamos a ver convicción y firmeza, y esta es la idea que nosotros vamos a rescatar del pasaje de hoy, la idea que tiene que hacernos pensar y pensar cómo nosotros vamos a tener convicción y firmeza en nuestras vidas. Mientras pensaba en este tema, me acuerdo de dos personas. La primera es un actor muerto ya hace mucho tiempo, que se llamaba Groucho Marx. ¿Alguien lo conoce? Groucho Marx es un personaje, un actor norteamericano que tenía los pelos así como muy revueltos y un bigote muy, muy grande. Un humorista, de época de Chaplin, esa época. Y él hizo una vez una frase, hay una cita muy conocida de él que decía: estos son mis principios. ¿Qué son los principios de alguien? Aquello que lo guía, aquello que lo sostiene, aquello que sustenta todas sus decisiones. Estos son mis principios, decía Groucho Marx. Si a usted no le gusta, tengo otros. Y me hace acordar un poco, no es nuestra tarea ni nada, pero me hace acordar un poco a los políticos. En la historia de nuestra política argentina, nosotros vemos a un hombre afirmar denodadamente una cosa y después es muy fácil buscarse en YouTube, y hace 2 años decía todo lo contrario. ¿Sí? Y así con muchas cosas. Los políticos al final son una muestra de lo que la sociedad es. Y en contracara con Groucho Marx, que tenía principios intercambiables, él lo hacía, no es que él fuera así, sino que él lo hace como una crítica a la sociedad que no tiene principios, no tiene convicciones firmes. Porque el valor de las convicciones es esto: lo que nos va a sostener a nosotros ante los desafíos son nuestras convicciones.
La vida, el mundo, Dios mismo muchas veces va a poner a prueba nuestras convicciones. Nuestras convicciones van a ser probadas. ¿Y cómo nosotros vamos a reaccionar cuando esas convicciones sean probadas? Son convicciones. Y obviamente en estos días estoy leyendo bastante acerca de la historia de la iglesia. Y hay un personaje en la historia de la iglesia que se llama Policarpo. Policarpo de Esmirna murió martirizado, lo asesinaron por creer en el Señor Jesucristo. Él vivió en una época donde creer en el Señor era un delito. ¿Sí? En el Imperio Romano uno tenía que jurar fidelidad al César. Bueno, los cristianos obedecían a César, pero ningún cristiano estaba dispuesto a decir que César era el Señor de sus vidas. Ellos tenían un solo Señor. Entonces hubo en algún momento un emperador que dijo, bueno, vamos a agarrar a todos estos cristianos y vamos a obligarlos a renegar de su Dios. Que vengan acá y juren que son leales a César, que César es Señor, que firmen un documento. Y bueno, y este hombre, Policarpo de Esmirna, era pastor de una iglesia y a sus 86 años lo fueron a buscar y le dijeron, bueno, renuncia a Cristo acá. Reconoce que sí, Cristo puede ser Señor, no tengo problema con que Cristo es Señor, pero César también. Y él dijo, no puedo. Pero mirá que te vamos a torturar, mirá que te vamos a matar. No puedo. Bueno, me encantan las palabras que él dice. Lo he servido, dice Policarpo, por 86 años. Y él jamás me ha hecho ningún mal. Con plena convicción, dice esto. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Bueno, Policarpo muere finalmente martirizado, lo matan por su fe. Y es la historia de Policarpo y la de muchas personas que estuvieron incluso dispuestos a dar sus vidas. ¿Por qué? Por convicción. Había firmeza, había convicción. Obviamente la pregunta que yo me hago es si yo en mi vida tengo una convicción tan firme como para estar dispuesto a dar mi vida por esas convicciones. Piense usted, ¿por qué cosas usted estaría dispuesto a dar su vida? No a pasarla mal, no a estar incómodo, a dar su vida. ¿Qué cosa en mi vida vale la pena que yo la entregue? ¿Por qué cosas yo moriría? Bueno, y nuestro amor al Señor debiera ser la primera en esa lista. Con esto en mente, vamos a leer entonces Hechos, capítulo 21, los primeros 16 versículos. Dejamos nosotros en el capítulo 20 a Pablo despidiéndose en Mileto de los ancianos de Éfeso. Él había convocado a Mileto, a los ancianos de Éfeso, y allí les habla y se despide de ellos, y ahí retomamos nosotros nuestra narración. Si encontró el pasaje, y voy a ir resaltando algunas partes para que después volvamos a ellas. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas.
Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. Néstor, en la carpetita ahí hay mapas. Antes de entrar a analizar el pasaje, me gustaría, hoy me acordé de traer los mapas. Sirve mucho. Todos ustedes tienen Biblias con mapas, mírenlos. Está bueno. Sí, vienen. Incluso yo tengo las Biblias de estudio tienen mapitas, recortes de mapitas. Hay uno que se llama de Mileto a Tiro. Mileto a Tiro. Ese que dice, Troas a Mileto, ¿el que sigue? Miren, hacemos un repaso del recorrido. Lo dejamos nosotros a Pablo en Troas, y en este mapa lo que nosotros teníamos que ver es que él pasa de largo por Éfeso. Y está ahí uno que dice de Mileto a Tiro. Ese. Tiki. Ahí. Bueno, ese es Mileto a Tiro. ¿Qué quiero que vean? Que van por mar, ¿no es cierto? Pasan por algunas islas, y eso es muy interesante, que después de la ciudad de Pátara toman otro barco. Ellos usan el mismo barco en el que salieron de Troas hasta Mileto, y hasta Pátara van en el mismo barco. Y ahí en Pátara se agarran un barco más grande, que va los barcos chiquitos van cerquita de la costa. Los barcos grandes tienen mayor capacidad, resisten mejor las tormentas y van a mar abierto. El detalle de que él tomó otro barco, lo dice ahí el versículo, y el recorrido nos marca esto de que es un barco más grande, porque dice que pasaron y vieron Chipre a la izquierda. Ellos vienen así para acá y ven Chipre a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que pasaron por abajo de Chipre, como marca la flechita ahí. Bueno, van a llegar a Tiro. Hay otro mapa que dice de Tiro a Jerusalén. Vamos a llegar hoy hasta Cesarea. Y el pasaje nuestro termina con Pablo saliendo de Cesarea rumbo a Jerusalén. La semana que viene ya lo tenemos a Pablo en Jerusalén. Debe ser Néstor, Tiro, Jerusalén. Sí. Y ahí lo que nosotros tenemos que ver es que él llega, van bajando en barco hasta llegar a Cesarea. La palabra, lo que dice siempre, acuérdense ustedes, es subir a Jerusalén o bajar. Nosotros hoy, con nuestra concepción de mapas, siempre pensamos, subir es ir hacia el norte, bajar es ir hacia el sur. Ellos no lo pensaban así. Subir es siempre ir a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en una zona más elevada que el resto. No importa si uno venía del sur, no importa si uno venía del norte, lo que importaba era que si uno iba a Jerusalén, iba ascendiendo. Por eso los salmos que cantaban los peregrinos se llaman salmos de ascenso, porque van subiendo a Jerusalén.
Bueno, sintetizo el recorrido como para ver, ¿no es cierto? Primero entonces ellos salen de Mileto y nos dice el verso 21 que ellos zarpan de Mileto en el mismo barco de que había salido de Troas. De Troas a otro puertito había ido Lucas con otros y Pablo había ido caminando. En el otro puerto se sube Pablo al barco y van en ese barquito hasta Mileto. Ahí tienen que esperar un tiempo a que el barco se descargue, se cargue, y él aprovecha ese tiempo en Mileto para mandar a llamar a los ancianos de Éfeso, lo que hicimos la semana pasada. Ahora, él está ahí en Mileto y zarpa. ¿A dónde quiere llegar él? A Jerusalén, su destino es Jerusalén. Ya sabemos nosotros, ya lo ha venido diciendo, Pablo dice, en todo lado a donde yo voy, el Espíritu Santo me da testimonio de que en Jerusalén no me esperan con flores, que va a ser difícil, que tengo que estar dispuesto a sufrir. Voy a eso, a Jerusalén, y él va. Eso es lo llamativo, que él va, ¿no? Él va, no se detiene. Así que Cos, Rodas, Pátara, todos puertos o islitas ahí sobre el continente. En Pátara, dice ahí, otro barco, hallando un barco que pasaba a Fenicia. ¿Hasta dónde va a ir hoy? A Cesarea, a Tiro. Él va a desembarcar, va a llegar a la región de donde está Judea, digamos, en Tiro, al norte, y va a ir bajando hasta llegar finalmente a Cesarea. Pero Tiro es Fenicia. Tiro es una ciudad en la región de Fenicia. ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces yo quiero que nosotros veamos y prestemos atención especialmente a la convicción de Pablo, la firmeza de Pablo. Porque yo quiero que pensemos en esto, ¿no es cierto? Yo quiero que en el día en que mi fe sea aprobada, mi fe esté firme. Yo quiero que en el día en que mis convicciones sean puestas en juego, mis convicciones sean firmes. Entonces, lo que yo quiero que pensemos y veamos es lo que rodea a la convicción de Pablo. De dónde nace, qué acompaña a esa firme convicción. La primer parte de nuestro pasaje va a abarcar, digamos, la despedida de Pablo en Éfeso, la permanencia de Pablo en Tiro, su primer destino, donde se baja por primera vez, y hasta que él se va desde Tiro. Comienza nuestro pasaje diciendo, después de separarnos de ellos. Estoy en el verso 1. ¿De dónde? ¿Dónde estaba Pablo? En Mileto. ¿Hablando con quiénes? Con los ancianos de Éfeso, y él les ha dicho que no los va a ver más. Dice, hermanos, no nos vamos a volver a ver. Yo no voy a volver a Éfeso. Esta es la última vez que nos vemos. Les encargo, sigan fieles. Paréntesis, acá. Pablo siempre va a hacer eso. Sean fieles, sean fieles. Su carta a Timoteo, ¿qué es? Cuidad, sé fiel, predica la palabra, sé fiel. Sé fiel al llamado que Dios te hizo, cumplí con eso, sé fiel. Siempre su preocupación es esa. No lo que los otros piensen de él, no lo que los otros hagan por él, sino que los otros, como él quiere, que los otros también quieran lo mismo. Ser fieles al Señor. La palabra ahí, separarnos, es la palabra apospastentas, difícil. De ahí viene nuestra palabra apostatar. ¿Qué es apostatar? Apostatar es una palabra mala. Significa separarse de la fe, separarse mucho. Bueno, acá la palabra que usa Lucas para describir que Pablo se separa de los ancianos de Éfeso en Mileto, esa palabra separarnos, nos está dando a entender que la separación de Pablo de esos ancianos es una separación traumática, dolorosa, triste. Traducido literalmente, el verbo ese podría ser traducido como siendo arrancados. ¿Sí? ¿Vieron cuando un papá lleva al nene al jardín apenas empieza? Y el nene se agarra de la mamá y no quiere, ya les va a pasar. No se quiere soltar y es difícil, pero hay que arrancar. Bueno, esa es la misma sensación, hay que arrancarlo. Queda feo, pero es así, ¿no? Que a veces.
Como que uno tiene que... Lo he visto muchas veces, esas escenas, esas cosas dolorosas, separaciones dolorosas. Bueno, así de dolorosa es la separación de Pablo de los hermanos. Y entonces, ante la perspectiva de ya no verlos nunca más, el viaje, esta última fase del viaje de Pablo, empieza con ese tono. Es un tono triste, es un tono angustiante. Cuando Lucas nos dice en Lucas 9 que Jesús afirmó su rostro, nosotros tenemos que pensar, a veces nosotros tenemos ideas románticas, ¿no?, de lo que significa enfrentar la adversidad. Siempre digo lo mismo, enfrentar la adversidad no es la ingenuidad de pensar que no es adversidad. La adversidad es adversidad. Y angustia, y duele, y genera preocupación, y genera temor, y genera dudas. ¿El Señor Jesús dudó? No dudó, no, porque era el Señor Jesús. Y así todo dijo: Padre, si la parte de mí esta copa. Porque la perspectiva del sufrimiento, no físico, el otro sufrimiento terrible, de la separación de Dios, de la ira del Padre sobre él, era terrible esa perspectiva. Y Jesús es consciente de esa perspectiva. Alguien que no es consciente del dolor que implica una posible situación futura es una persona que está desequilibrada, no tiene comprensión. Pablo comprende lo que va a pasar. Por eso es más valioso que él decida no dar marcha atrás, ¿no? En las películas suele estar siempre esa frase: ¿qué es la valentía? La valentía no es carecer de temor, no tener miedo. Si alguien no tiene miedo ante una situación peligrosa, ¿qué es? Un inconsciente. La valentía, en todo caso, es, a pesar de ese temor, si uno sabe y tiene convicción y sabe que es necesario, hacerlo igual, aunque uno teme. Bueno, y entonces este viaje de Pablo comienza con ese tono. Y lo que hay ahí, obviamente, Lucas, al ser él el escritor y estar ahí arriba del barco, nos da un detalle muy importante. Cada uno de los puertos él los nombra. Y dice que finalmente navegan hasta Siria y arriban a Tiro. Vamos a ir ahí, porque el barco había de descargar allí. Y quiero llamarles la atención sobre lo que dice ahí. Cuando llega Pablo a Tiro, va a permanecer varios días. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Dice la palabra ahí: hallados los discípulos. Para uno encontrar algo, ¿qué tiene que hacer? Buscar. Uno puede encontrar a veces algo por casualidad, pero este verbo acá, hallados, pone la acción sobre Pablo. Cuando Pablo llega a Tiro, ¿conoce él la iglesia en Tiro? No. ¿Pero sabe que hay iglesia en Tiro? Sí. ¿Y entonces qué hace? Él busca a los hermanos. Y acá hay algo que nosotros debemos aprender de Pablo. No hay necesidad de afrontar solo este camino. Él busca a los creyentes. Él va acompañado por aquellos que lo acompañan en el viaje, son por lo menos 9 personas, Lucas entre ellos. Pero también busca a la iglesia. Nosotros vamos a ver todo el tiempo, en esta primera parte nosotros vemos la convicción de Pablo alimentada y sostenida por el amor. Lo que yo veo en esta primera parte del pasaje es el amor. El amor que ¿quién manifiesta hacia quién? Pablo manifiesta amor a la iglesia manifiesta amor a Pablo. ¿Cómo manifiesta la iglesia el amor a Pablo? Tratando de evitarle el sufrimiento. Los hermanos le dicen: no vayas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les deja saber a ellos, que lo que le va a pasar a Pablo no es bueno. En términos humanos. Lo que le va a pasar a Pablo es bueno. Ir preso, ser golpeado. Al final sí. Porque Dios va a transformar eso en algo bueno. Es la voluntad de Dios. Pero en términos humanos no es bueno.
Y ellos saben. ¿Y por qué le dicen que no vaya? Porque lo aman. Y Pablo sabe. Yo quiero que piensen esto ustedes, ¿no? Él sabe que tiene que ir a Jerusalén, no duda. Él no duda. Pero duele. Y hay angustia, y hay carga, ¿no? Es como cuando uno va a enfrentarse a una situación muy difícil y uno va realmente casi que doblegado por el peso de lo que está sucediendo. Y Pablo busca refugio en la iglesia. Y busca el amor de los hermanos de la iglesia. Una iglesia que no conoce, pero no importa. Son del Señor. Son del Señor. Y ellos lo aman. Y el Espíritu Santo que tiene Pablo es el mismo Espíritu que tienen estos hermanos. Y dice que decían a Pablo por el Espíritu. Un paréntesis un poco exegético acá. Nosotros pareciera, si nosotros leemos así como muy superficialmente, que el Espíritu Santo se está contradiciendo. Porque nosotros vamos a ver al Espíritu Santo hablando. ¿En la boca de quién? De Agabo, ¿no? Agabo dice, así dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Al varón que pertenece a este cinto, Pablo toma el cinto de Pablo, lo ata. Al varón le va a pasar esto cuando vaya a Jerusalén. ¿De parte de quién está hablando Agabo? De parte de Dios, es el Espíritu Santo el que está hablando. Pero acá dice que ellos le dicen por el Espíritu que no suba a Jerusalén. ¿Se entiende? Podría, si uno lee así como superficialmente, entenderse que el Espíritu de Dios se está contradiciendo. El Espíritu les está revelando a estos hermanos, les está mostrando lo que le va a pasar a Pablo. Y el Espíritu se lo está mostrando también a Pablo. Está hablando de eso, este pasaje habla de eso, esa frasecita. El Espíritu les deja ver a Pablo que lo que le espera es sufrimiento. Y se lo deja ver por estos hermanos. Y estos hermanos no entienden el propósito del sufrimiento de Pablo. Lo único que saben es que Pablo va a sufrir. Y porque lo aman, ¿qué quieren hacer? Evitarle ese sufrimiento. No es de lo que trata el pasaje, pero muchas veces, paréntesis, nosotros pensamos que lo mejor para alguien es evitarle el sufrimiento. No siempre. No siempre. Nosotros no estamos llamados a ahorrar el sufrimiento de las personas. Porque si el propósito de Dios en el sufrimiento de alguien es que esa persona atraviese ese sufrimiento y al finalizar ese tiempo salga de ese tiempo con una visión más preciosa de Dios, hasta podríamos estar entorpeciendo lo que Dios quiere hacer. Digo, piensa en Job. Los amigos de Job lo querían a Job, lo requerían. ¿Y qué fue? ¿A qué le dijeron? Cualquier cosa. Era lógico lo que decían, nacía del amor, tenían buenas intenciones, pero no entendieron el propósito del sufrimiento de Job. ¿Por qué? Porque no eran Dios. Bueno, estos hermanos, movidos por el amor, le dicen a Pablo, no subas a Jerusalén, no subas, no vayas, vas a sufrir. Y sin embargo, Pablo no duda. Veamos esto siempre, ¿eh? Siempre. Pablo, vas a sufrir, ya sé. Quédate, no vayas. Tengo que ir. Vas a sufrir, ya sé. El mismo espíritu que le está advirtiendo a Pablo todo el tiempo acerca de esos sufrimientos es el espíritu que lo está llevando a ese lugar, a Jerusalén. Él ha dicho en un pasaje anterior, yo voy a Jerusalén atado en el sentido de que yo siento, yo sé, Dios me muestra que es mi obligación ir. Es mi obligación. Pienso, ¿no? En cuántas veces nosotros queremos evitar la voluntad de Dios, nos gustaría que Dios haga como nosotros queremos. Piensa en Jonás. ¿A dónde tenía que ir Jonás? A Nínive, y él no quiso. Y Pablo, a Jonás nadie le dijo que iba a sufrir, ¿eh? ¿Por qué no quiso ir Jonás a Nínive?
Lo dice Jonás en su momento. Dice, yo voy, les voy a predicar, estos se van a arrepentir y vos lo vas a perdonar. Yo no quiero que vos lo perdones. Porque a él nadie le dijo, vos vas a sufrir. Pablo recibe esta anticipación, esta advertencia. Vas a sufrir. Tengo que ir. Es la voluntad de Dios. Voy a ir. Dios tiene un propósito. Si Dios permite que esto suceda, Dios tiene un propósito. Yo marcho con confianza. Marcho hacia el dolor, marcho con confianza. ¿Y por qué yo les hablo de que la convicción de Pablo, la firmeza de Pablo, es alimentada y sostenida por el amor? Porque esto es lo que se hace evidente en este pasaje. La iglesia en Tiro no conoce a Pablo, ha oído de él. Cuando Pablo llega a Tiro, él los busca y ellos lo reciben. Con un amor que solo el Evangelio puede dar. Y ellos están 7 días con Pablo, disfrutan de sus enseñanzas, comparten. Pablo no lo dice Lucas, pero es lo que Pablo hace cada vez que va. Me llama la atención esto. A partir de ahora, en el camino a Jerusalén, Pablo, a cada lugar que llega, no va a buscar la sinagoga, sino que va a buscar a la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? A cada lugar que Pablo llegó, buscó la sinagoga, anunció a Cristo, los que eran del Señor se convirtieron, lo echaron a patada de la sinagoga y siguió predicando a los gentiles. Ahora él está dirigiéndose a Jerusalén y a donde él va, lo vamos a ver, él llega a Tiro y busca a la iglesia, él llega a Tolemaida y busca a la iglesia, él llega a Cesarea y busca a la iglesia, porque su convicción y su firmeza son alimentadas por Dios a través del amor de la iglesia. Él amando a la iglesia amándolo a él. Pienso, mis convicciones son alimentadas y sostenidas por mi amor a la iglesia. Nosotros, como iglesia, con nuestro amor, piense esto, nosotros, como iglesia, con nuestro amor, sostenemos y afirmamos al que está atravesando situaciones difíciles. Esta mañana leía algo precioso. Hay un pastor que a mí me gusta mucho leer, que se llama Ray Orlund. Es de los Estados Unidos, es el autor de un libro precioso que se llama El Evangelio, de 9 marcas, léalo, habla de la iglesia. Y él cada comienzo de reunión le da la bienvenida a la iglesia, haciendo referencia a un salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Para nosotros debería ser un gozo venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros que en la semana hemos sufrido, hemos sido despreciados, lo que sea, en la iglesia el amor de Dios sería lo que nos tiene que recibir. Ahora, ¿cómo ama Dios a los suyos? Dios ama. Dios mostró su amor. ¿Dónde? Forma sublime. La cruz. Dios sigue amando. ¿Cómo Dios derrama de su amor en tu vida? A través nuestro. Nuestro amor sostiene y afirma a los hermanos. Y especialmente en los momentos en los que las convicciones y la firmeza es probada. Y nosotros vemos a Pablo marchando con firmeza y decisión a lo que él sospecha, no sabe, sospecha que puede ser su propia muerte. Porque Pablo sabe que lo espera el sufrimiento, pero no sabe hasta dónde. Pero él quiere seguir el ejemplo de su maestro. Quiere seguir el ejemplo del Señor y él va, no duda, él va. Pero él necesita ser sostenido y afirmado. Y el Señor es quien lo sostiene. Al final, el corolario de todo esto es esto. Nuestras
convicciones, nuestra firmeza depende y descansa solo en el Señor. Anoche, mientras pensaba todavía en este versículo, busqué y escuché una canción muy linda que se llama Dos Castillos. Y esa canción dice en una parte: si una tormenta viniera a destruir el castillo de arena que yo soy, vos sos la roca dentro de mí. Una de las imágenes más preciosas de la época de la Reforma es el himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, que es una obvia referencia a la parábola del Señor. Si aquel que me escucha y me obedece es como alguien que edifica su casa sobre la roca. Bueno, Cristo es la roca. Al final el que nos sostiene es el Señor. Pero ¿cómo nos sostiene el Señor? Una de las formas es el amor de la iglesia. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que pensar, ¿estamos amando realmente de una forma que afirme, consuele, aliente a aquel que está camino a Jerusalén? Mire, me conmueve ver el amor de la iglesia a Pablo aquí. La escena que nos pinta Lucas es una escena enternecedora. Miren, como les decía, estoy leyendo bastante de historia de la iglesia. Después del libro de Hechos, cuando comienza la expansión del cristianismo, el cristianismo explotó. Muchos empezaron a venir a la fe cristiana por el ejemplo de los cristianos. Ver a los cristianos dispuestos a sufrir por amor del Señor y a sufrir amándose los unos a los otros. Las escenas más enternecedoras de las épocas de la persecución de los primeros siglos son cristianos abrazándose unos a otros, alentándose unos a otros ante la perspectiva de la muerte.